Entonces hoy sí, ¿verdad? O esta semana, ¿verdad? Sí vamos a comenzar, o sea, ya a entrar en materia de lo que es la programación, ¿verdad? De microcontroladores. Como les dije, el objetivo, ¿verdad? De repasar, ¿verdad? Hacer énfasis en el lenguaje que vamos a estar utilizando para esta parte. Ya habíamos hablado al inicio, ¿verdad? De qué es, o sea, en términos simples, ¿verdad? ¿Qué es un microcontrolador? ¿Alguien se acuerda? Donde se hacen los procesos y... No sé, es muy complicado, algo más simple. Un CPU, una RAM. ¿Y el conjunto, cómo le llamamos a eso? Circuito. No, es muy Un complicado. bus programado, un bus. Un control, donde hace todo el control, donde hace todos los mandos. No, pero más simple que eso, una computadora. O sea, solo que es una computadora en miniatura, digamos, ¿sí? O sea, microcontrolador, de hecho típico no se escribe así, ¿verdad? ¿Sí? Es una computadora. En miniatura. ¿Sí? Entonces obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Incluye un procesador. O sea, típicamente, ¿verdad? Dijimos un procesador, memoria, volátil y no volátil. ¿Sí? Y le vamos a poner aquí periférico, ¿verdad? De entrada a salida, que es realmente lo que a nosotros nos va a interesar. O sea, de esos periféricos, ¿verdad? Uno de los más interesantes, vamos a decir, bueno, son los puertos paralelos de entrada a salida. ¿Sí? O sea, esto incluye, no sé, vamos a quitar este término aquí, periféricos en general, ¿sí? Los cuales incluye puertos paralelos de entrada a salida. ¿Sí? No sé, aquí vamos a poner la digital, analógico. Y hablamos de temporizadores, ¿verdad? Hablamos de, y este sería, ¿verdad?, el convertidor, ¿sí? Digital, lógico. Y eso es un pequeño resumen, vamos a decir, ¿sí?, de lo que, o sea, podemos encontrar en un microcontrolador. O sea, podemos encontrar más cosas, obviamente, pero por ahora, ¿verdad?, vamos a mantener la lista, o vamos a dejar la lista ahí. Entonces, en esta clase, nosotros nos vamos a concentrar específicamente en esto. Sí, de los periféricos, vamos a tomar los puertos paralelos de entrada-salida, digitales, ¿sí?, específicamente digitales. Entonces recuerden que cuando decimos digitales, ¿verdad?, estamos restringidos a dos valores, ¿sí? O sea, 0 y 1, 0 o 1 en realidad. Típicamente, bueno, en el modelo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, típicamente, ¿verdad?, o sea, en los modelos de 8 bits, cada puerto tiene, y lo voy a colocar así, 8 bits que se mapean a pines, ¿verdad? O sea, eso es lo interesante. Estos sirven, fíjense bien, no sé, voy a usar esta palabra, interfacear con el mundo exterior, ¿no? Ok, ¿cómo funciona esto? En primer lugar, ¿verdad? Y puede ser de entrada, y esto en general, ¿verdad? Casi cualquier, y esto aplica a cualquier microcontrolador, ¿verdad? O sea, el pin puede funcionar como entrada o salida. ¿Y de qué va a depender eso? Pues obviamente, sí, vamos a decir entrada, salida, hacerlo de aquí programable. Obviamente va a depender de la aplicación, ¿no? O sea, habrá situaciones donde, ok, yo quiero afectar hacia el mundo exterior, o sea, que el microcontrolador afecte el mundo exterior, es decir, no sé, envíe una señal tan simple como para encender un LED, por ejemplo, ¿sí?, como para encender, no sé, un bombillo o la luz de una casa, ¿sí? Y también se puede decir, no, yo quiero que reciba entrada, como por ejemplo, no sé, temperatura, presión, ¿verdad? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, ¿verdad?, que el microcontrolador pueda tomar una decisión, ¿sí? Entonces a eso nos referimos cuando decimos que es programable. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa cual?
primero en términos de hardware, ¿cómo puedo lograr yo, o sea, vamos a decir, en términos simples, lograr que un pin, ¿vale?, sea de entrada o de salida? O sea, en diseño lógico, si ustedes recuerdan, ¿no?, agarraban un integrado, ¿verdad? No sé, vamos a dibujar acá una compuerta como esta, ¿sí? O sea, asumiendo ese vamos a decir, esquema o diagrama abstracto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pines ustedes podrían clasificar como entrada y qué pines como salida? De hecho, eso, ¿sí? Decimos, este es una compuerta, eso es un AND, no sé, puede ponerlo como 2 por 1. O sea, 2 entradas y una salida. Pero usted no puede cambiar eso, ¿verdad? O sea, las entradas siempre van a ser entradas y las salidas siempre van a ser salidas. De hecho, ¿verdad? O sea, todos ustedes saben, y a esto le llamamos una abstracción, o sea, que esa abstracción está construida en base a qué componente electrónico, ¿no? La compuerta, no todo el inversor también es una abstracción. ¿Construida en base a qué? ¿Cómo? Olvídense de las abstracciones, o sea, todas esas abstracciones en base a qué se construyen. Transistores. Fíjense, vamos a hacer ¿sí? Voy a colocar primero el NOT, como le llaman ustedes, ¿sí? Este es de 1 por 1. Entonces, fíjense, en la actualidad, la tecnología, ¿verdad?, que se utiliza, ¿verdad?, llamada CMOS, ¿sí?, lógica complementaria. Entonces, en lógica complementaria, fíjense bien, o sea, una compuerta de este tipo se construye básicamente de esta manera, ¿sí? Colocamos el voltaje positivo acá. Voy a dibujar el MOSFET de esta manera. Aquí vamos a poner ground. Vamos a poner aquí, si recibe X, la salida es X negada. Entonces aquí recibe X. La idea es que aquí salga X negada. El transistor de arriba, ¿saben?, es el high side, o sea, es canal P. Y el de abajo es canal N. ¿Saben? Básicamente, o sea, se activa, vamos a decir, con señales inversas, es decir, el de abajo, mientras el de abajo se activa con un 1, el de arriba se activa con un 0. Por eso se llama lógica complementaria. Ahora, ¿alguien sabe, o sea, por qué, o sea, se hizo eso? ¿Por qué se hace eso y no esto, por ejemplo? ¿Sí? Una forma más fácil, realmente. Bueno, más simple, vamos a decir, ¿sí? Ponemos una resistencia, aquí va a salir X negado. Aquí ponemos X. Ambos funcionan. ¿Están de acuerdo? Tal vez sea porque espera un pulso positivo o negativo para que la salida. Igual en aquel lado, si ustedes se fijan, o sea, si yo envío un 1, ¿sí?, o sea, lo que hago vamos a hacer en el derecho, ¿sí?, o sea, en este, ¿verdad?, del lado derecho. O sea, si envío un 1, ¿verdad?, activo el transistor y eso es X negado, o sea, ese nodo, ¿verdad?, se va ground. ¿Sí? O sea, todo se va. Asuman, ¿verdad? O sea, en ese sentido que el transistor es un switch ideal, ¿no? ¿Sí? Una vez cerrado, ¿verdad?, es cero resistencia. En la vida real no es así, ¿verdad? Entonces, para el propósito del ejemplo, es suficiente, ¿no? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. Si yo activo el transistor, ¿verdad?, sí, X negado se va a cero. Y eso es con un 1, es decir, cuando envío un 1, entonces en el nodo X negado va a haber un 0. De nuevo, estamos asumiendo, ¿verdad?, más voltaje positivo, cualquiera que sea, no sé, 5 voltios, póngale un número, ¿verdad?, va a ser un 1, ¿verdad?, y 0, o ground, ¿verdad?, lo estamos poniendo como, ¿sí? O sea, estamos ignorando el de la disciplina lógica, vamos a decir ahí, ¿sí? Entonces, si envío un 0, fíjense, entonces el transistor se cierra. El switch se cierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ve? O sea, fíjense que hay una situación más que puede ser, ¿sí?, yo no estoy mandando nada, ¿sí?, en X, es decir, imagínense que está desconectado, ¿sí?, X está desconectado, ¿sí?, no estoy mandando nada. ¿Qué voy a ver en la salida? Nada, un 1. ¿Sí? Porque si ustedes lo analizan, ¿verdad?, vamos a poner acá, ¿sí?, este nodo está conectado, vamos a decir, en lo que se llama pull-up, ¿verdad?, con una resistencia. Pero el problema de eso es que, vamos a decir,
si lo ven desde esta perspectiva, se dice, bueno, pero yo no estoy usando la compuerta, o sea, no le estoy dando una salida, es decir, teóricamente, no sé si la compuerta debería estar apagada, pero esa resistencia está disipando energía. ¿Sí? Es lo que se le conoce como energía estática. ¿Sí? Entonces, en algún momento los diseños, o sea, de circuitos, de compuertas, era de esa manera. ¿Sí? Y a medida que iba aumentando, vamos a decir, la cantidad, vamos a decir, de compuertas, el consumo de energía era mucho mayor. Especialmente por eso, o sea, la energía estática que consumía el circuito. Es decir, aunque la compuerta no estuviera en uso, siempre estaba disipando energía. ¿Sí? Entonces en algún momento alguien vino con esta idea de CMOS. Entonces se fijan, si yo no envío nada en X, vamos a decir, o sea, de alguna manera está sin utilizarse la compuerta, entonces yo no veo nada en la salida. Es decir, el switch de arriba cerrado, el de abajo cerrado. ¿Sí? Entonces lo que hace eso es disminuir el consumo de energía estática, ¿sí? No dinámica, ¿verdad? La dinámica es ya cuando está en operación, y eso depende de la frecuencia, del voltaje, ¿verdad?, que usemos para uno. De hecho, el consumo de energía de todo en un circuito digital, ¿verdad?, es proporcional al voltaje alto que yo use, ¿sí? Por eso típicamente ustedes ven que la tendencia es a bajar ese voltaje, ¿sí? 5 era muy común en los inicios, ¿verdad? ¿Sí? Hoy en día ustedes ven, no sé, 3.3, 2.5, incluso internamente los procesadores pueden usar 1 voltio, por ejemplo, para un high, o 0.8, ¿sí? O sea, reducir al mínimo, ¿verdad? Cuando digo procesadores, especialmente los de computadoras personales, ¿verdad?, ese tipo de cosas, es que la frecuencia es alta, estamos ahora de gigahertz. Entre más frecuentes, también más el consumo de energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en la compuerta en el NOT del lado derecho? ¿Sí? Entonces ya dijimos, ¿verdad? Si no está en uso, no hay nada en la salida, ¿sí? O sea, podemos decir, típicamente le dicen la salida es Z, ¿verdad? O sea, o alta impedancia, ¿sí? Técnicamente, es decir, es equivalente a decir está desconectada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo envío, o sea, si X es C? Entrada. ¿Qué va a pasar con el transistor de arriba? ¿Qué va a pasar con el transistor de abajo? ¿El de arriba? ¿Qué va a pasar? El de arriba se cierra y el de abajo se abre. ¿Sí? Por eso son switches complementarios, vamos a decir, ¿sí? Entonces se cierra el de arriba y ¿qué sucede? X negado, ¿verdad? ¿Sí? Se conecta o queda, vamos a decir, conectado directamente a voltaje. ¿Qué pasa si aquí es un 1? El inverso, el de arriba se abre y el de abajo se cierra, entonces X negado queda directamente conectado a ground. ¿Sí? Ok. Ese es el NOT más sencillo de todo, vamos a decir. Ahora, usando esta misma lógica, es decir, decimos, ¿cómo puedo construir ahora una NAND? Usando la misma lógica. ¿Se recuerden? Vamos a ver este color acá. Bueno. Tengo X, tengo Y, ¿verdad? En la entrada. X, Y. ¿Cuál es el resultado? CR. En una NAND.
¿Mm? Es NAND. Así, 1, 1. ¿Todos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok. Pero esa es la tabla de verdad. Ahora, ¿cómo construyo? Algo feo está andando. ¿Cómo construyo entonces esta compuerta? O sea, con transistores. ¿Cómo la construyo? Usando la misma, o sea, va a ser el mismo esquema de CMOS. Dos transistores en cascada que se activan con las dos entradas. Ok, 2 transistores en cascada. ¿Qué tipo de transistores? Canal N. Canal N. Hay que no te da ahorita. ¿Cómo? Es que yo no entiendo. Ok. Así, en serio. Y aquí, este nodo. El voltaje y el nodo de abajo. ¿Y este? Ahí está saliendo. Y después hacer la inversión. No, después hacer los otros dos transistores. Lo que hayamos hecho. O sea, pero ¿cómo? Dos no. ¿Mm? Para hacer una después de hacer otros dos transistores más. El resultado, no. O sea, el R, o sea, este nodo lo paso por un inversor. Ok, vamos a ver. Para no dibujar todo, ¿sí? Esto voy a tener. Y este es el resultado. Ajá, vamos a ver. Entonces esto es X, esto es Y. ¿Qué dicen los demás? Si todo fuera ideal, ¿verdad? Como lo pusimos en el anterior, en la compuerta anterior. Faltaría el tierra para poder activarse en todo caso, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el tierra? Pero que si lo pone ahí, cuando activan los dos, podría ir un corte. Ok, se pone como es el inversor, ¿verdad? Okay, vamos a ver, esto es técnicamente, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es, ¿sí? Como esto va a la entrada de un inversor, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Teníamos esto, ¿sí? No, perdón. Ok, bueno, el voltaje, este es el voltaje, perdón. En todo caso, sería acá. Esto sería para acá también. Aquí estaría así. Bueno, este sería el resultado. Ahora y este igual sería. Entonces, como le dije, si fuera ideal, si dice, bueno, si los dos son 0, ¿sí? Digo, bueno, los dos de arriba están cerrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si los dos de arriba están cerrados? ¿Cómo? No llega a nada, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tiene? La pregunta es, ¿qué tiene este nodo? Nada, es como que esté desconectado, pues. O sea, piensen por eso, piensen como que fueran switches, ¿sí? O sea, que no son exactamente switches en la vida real, ¿verdad? Pero para el análisis de estos ejercicios, esa abstracción no funciona.
entonces no va a funcionar, porque dijimos que el NOT de abajo, ¿verdad? Si usamos CMOS. ¿Sí? Por otro lado, fíjense bien, y ahí hay que entender un poquito, ¿verdad? De cómo funciona un MOSFET. ¿Sí? Si el MOSFET se activa, ¿verdad? Siempre que haya, ¿sí? Con un diferencial de voltaje entre el gate y el source. Si el source, o sea, si ustedes lo analizan, ¿sí? Aunque este fuera un 1, pero si este transistor está desconectado, esté flotando, o sea, este flota. Entonces la pregunta es, si está flotando, o sea, ¿qué valor va a tener? Entonces por eso, o sea, ustedes encuentran, ¿verdad?, que los canales están en lo que se llama el low side, y low side, o sea, en la parte baja es, ¿sí?, el source conectado al ground. Y los de canal P siempre aparecen en el high side, ¿no? Y aparecen, o sea, invertidos. Fíjense bien, si esto fuera un, ¿sí?, o sea, se invierten. O sea, el source, ¿sí?, y el drain. ¿Sí? Igual la diferencia en el canal P, lo único que cambia es la diferencia de gate, o sea, de gate to source, ¿sí?, o gate, voltaje en el gate menos voltaje en el source, ¿sí?, tiene que ser negativo, bueno, no necesariamente negativo, menor que algún valor de threshold, ¿no? Entonces por eso también, ¿verdad? O sea, ustedes ven que típicamente, bueno, si ven el puente H, ¿verdad?, en la parte alta, es decir, conectados a voltaje, aparecen MOSFET de canal P, ¿sí? Y en el low side, en la parte baja, ¿verdad?, los MOSFET de canal N, ¿sí? Igual, ¿verdad? Dijimos que si es posible hacer un puente H con puros, ¿cómo se llama?, transistores de canal N, pero requiere obviamente, ¿verdad?, un poco más o extra componentes, ¿verdad?, para poder elevar el voltaje del gate. O sea, ese es el problema, ¿sí? Pero ese tipo de componentes obviamente no lo podemos tener, o por lo menos así no podemos dar el lujo de, ¿sí?, estarlos agregando, así, en un circuito digital que lo que queremos es que sea compacto, ¿sí? Entonces van a decir, lo que necesitamos es, en la parte superior, ¿sí?, yo necesito vamos a decir, utilizar canal P. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, si ustedes lo analizan, ¿verdad? Sí. Básicamente, la salida es un 1, ¿sí?, cuando cualquiera de las dos, o sea, cuando hay al menos una de las dos entradas en serie. Entonces, eso ya les debe dar a ustedes una señal, ¿sí? O sea, con uno de los dos que esté en cero, la salida es un 1. ¿Sí? Eso es bien fácil de hacer entonces con transistores, es decir, todo lo que necesito, ¿verdad? Y recuerden es, ok, ¿sí?, voltaje alto, ¿verdad?, va a ser mi 1. Entonces, de nuevo, piensen en los MOSFET como switches, entonces, o válvulas, vamos a decir. Exactamente, entonces los conecto en paralelo, ¿sí? Conecto uno aquí, ¿verdad? Y ok, este se activa con la señal de X, y ese se activa con Y, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la salida ahí? Conectó los dos a la salida. Esta es la salida, el resultado. Sí, ¿verdad? Si cualquiera de los dos que se active, fíjense bien, conecta R, o sea, perdón, ese nodo R, ¿sí?,
voltaje. Es cualquiera de los dos. Si se activan los dos, no hay ningún problema. Si los dos, ¿sí? Ok, ahora, ¿cómo logro la otra parte? Ahora es cuando X y Y, los dos son 1. Y si le ponen inversor a la salida de R, ¿cómo sería? No, olvidémonos de los inversores, o sea, transistores. O sea, fíjense, el único caso que nos queda por considerar es el último. Cuando X y Y, los dos son 1. Ah, bueno, lo que hizo ahí. Ujú. Aquí abajo. Entonces, exactamente, los colocamos en serie. ¿Sí? En este mismo nodo, fíjense bien. Ahora dos, ¿sí? 2 de canal N. ¿Sí? Como decir, ok, este va a ser X. Y. ¿Sí? Si los dos son 1, fíjense bien, los dos de arriba están apagados. Pero los dos de abajo están encendidos, así que ese nodo, ¿sí? R está en ground. ¿Sí? Y, o sea, sabiendo eso, realmente, ¿verdad? De ahí en adelante ustedes podrían construir, obviamente, tablas de verdad más complejas directamente con transistores en vez de, ¿sí? O sea, podrían ir de un solo, es decir, ¿sí? Al siguiente nivel, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? El objetivo, ¿sí? Al menos de esta parte, ¿verdad? ¿Sí? Es recordar un poco de diseño lógico digital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad? Lo que quiero que piensen ustedes ahora es, o sea, ¿cómo puedo hacer que un pin funcione? O sea, en todos estos diagramas, fíjense bien, los pines son de entrada, o sea, X y Y son de entrada, ¿sí? R de salida, ¿sí? O sea, su rol, vamos a decir, está preprogramado, vamos a decir, ¿sí? Pero preprogramado en el circuito, en hardware. Ahora, si ustedes lo analizan, ¿verdad? O sea, en un microcontrolador, o sea, también tengo pines, pero esos pines yo puedo decir, no, ahora sea entrada, ahora sea salida, ahora escriba, ahora lea. ¿Qué implica eso de leer y escribir? Fíjense que por más que hablemos de pines, obviamente no puede ser un simple, o sea, lo primero que tenemos que darnos cuenta, no puede ser un simple, vamos a hacer un simple nodo, un simple cable. ¿Sí? Y que ese cable me va a servir de entrada y salida así, no sé, por arte de magia, ¿verdad? No funciona así. Para ello, fíjense bien, necesitamos, vamos a hablar de una compuerta más, ¿sí? ¿Qué es esta? No se me olvidó el circulito, ¿verdad? ¿Sí? A este tipo de compuerta, fíjense bien, en términos, ¿sí? Digitales, ¿verdad? Es una compuerta que no hace nada porque entra X y sale X. O sea, al menos en términos de la abstracción digital, ¿verdad? El buffer, exactamente, ¿sí? Ese se llama un buffer. ¿Sí? Entonces, como digo, en términos de la abstracción digital, es una compuerta que no hace nada. Y se puede construir, fíjense, es muy interesante, fácilmente con dos nodos, ¿sí? Dos inversores. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto de eso? No en términos de la abstracción digital, sino ya en términos, vamos a decir, físicos. Creo que como filtro o algo así, escuchado. Sí, puede ser, pero hay algo más importante, voy a decir, ¿sí? Y tiene que ver con amplificación, ¿sí? Como dijimos en los ejercicios anteriores, idealmente, ¿verdad? Un cero
binario siempre va a ser ground y un 1, ¿verdad? O sea, siempre va a ser el voltaje, o por lo menos cerca del voltaje. Pero en la práctica no es así, ¿verdad? Entre más nosotros tenemos, es decir, componentes en cascada, ¿verdad? Siempre hay una caída de voltaje, ¿sí? Entonces, en la práctica, fíjense, y esto es muy común, ¿verdad? Que, ¿sí? Incluso, ¿verdad? En los pines de salida, ¿no? O sea, tener buffer, básicamente para amplificar la señal, ¿sí? Y claro, los buffers están programados, ¿verdad? Para conocer la disciplina digital. Dice, ok, si está entre, por decir algo, entre 3 y 5, ¿sí? Es un 1. Pero si el voltaje era 3.1, digamos, entonces el buffer va a producir 5 en la salida, ¿sí? Entonces técnicamente es amplificado, ¿verdad? Es una amplificación, ¿sí? En términos digitales sigue siendo lo mismo, si ustedes lo analizan, ¿sí? O sea, 3.1, era un 1 digital. 5 voltios es un 1 digital, ¿sí? Pero vamos a decir, la señal es más fuerte, ¿sí? Así en términos simples, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque también existe, y este es el que realmente a nosotros nos interesa, fíjense bien. Ups, ya estoy poniendo el... el buffer de 3 estados, ¿sí? Entonces, fíjense, recibe X, fíjense bien, y la señal de enable y un resultado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿qué sucede? Dice, si X, fíjense bien, puede ser 0, puede ser 1. Enable puede ser 0, puede ser 1, ¿sí? De hecho, tenemos que hacer todas las combinaciones, ¿verdad? No me va a salir acá. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el resultado, fíjense bien, y aquí es, ¿verdad? Sí, lo que esto significa es un 1 en este pin, ¿sí? Activa al puff. En términos simples es, ¿sí? Si enable es 1, ¿sí? De forma más fácil de escribirlo, la salida es X, ¿sí? Yo voy a decir, aquí no importa, ¿verdad? Vamos a simplificar mejor ¿sí? O sea, X puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero si enable es 1, entonces aquí, ¿verdad? Sale lo que salga X, ¿sí? Vamos a poner si X es A mejor, ¿sí? Ahora, si X es A y enable es 0, fíjense, típicamente ustedes van a ver un valor Z, ¿sí? Alta impedancia. En términos simples, ¿verdad? Es de alguna manera equivalente a decir es la salida está desconectada de la entrada. ¿Sí? Si tomamos a X como la entrada y R como la salida, es como que se diga, ok, ¿sí? Hacer enable en 0, poner enable en 0, ¿verdad? Ok, desconecté, ¿sí? ¿Sí? Y claro, ¿verdad? Si ustedes lo analizan, ese componente igual se puede construir con transistores, ¿sí? No vamos a hacer, si lo quieren hacer como ejercicio, ¿verdad? Les queda a ustedes, ¿sí? Lo importante es entender, ¿sí? Igual, ¿verdad? Está la otra versión, vamos a decir, del buffer de 3 estados, ¿sí? Básicamente es el de lógica invertida, vamos a decir, en el enable, ¿sí? El pin de activación, ¿sí? X, R, y típicamente aquí se usa la barrita, ¿sí? Entonces este es al revés, vamos a decir, ¿sí? Si X es A, enable es 1, entonces aquí es Z, alta impedancia, ¿sí? Si es A y esto es 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos A, ¿sí? Entonces, ¿por qué cómo nos puede servir esto? Ese es el punto aquí, ¿verdad? ¿Cómo nos puede servir esto para construir, o sea, un pin, vamos a decir, ¿sí? De entrada-salida? Pues fíjense bien, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente.
Y esta es la versión más reducida de un pin, o sea, de un pin digital, ¿verdad? Este va a ser el pin digital. ¿Sí? Entonces fíjense, así como está, ¿verdad? ¿Sí? Si yo envío algo aquí, cualquier cosa, ¿verdad? O sea, 0, 1, ¿sí? Es el valor que voy a ver. ¿Sí? Fíjense el nodo. Entonces, recuerden que esto al final, ¿verdad? Está conectado de alguna manera, ¿verdad? Está conectado al CPU del microcontrolador y eso se hace, ¿verdad? ¿Sí? A través de un bus, o sea, este es el bus. ¿Saben? O sea, el procesador, vamos a decir, está conectado a ese bus, puede colocar un valor en el bus. ¿Saben? Y entonces obviamente va a decir eso, se va a ver reflejado en el pin digital. Ahora, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para que el pin también pueda enviar, vamos a decir, datos al bus? Ahí es del bus, yo puedo mandar al pin. Voy a hacer esto. Vamos a hacer una primera aproximación y ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Está recibiendo. Exactamente, voy a estar como en un ciclo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer, dice, para controlar cuál de los dos, ¿sí? Exactamente, con un buffer de 3 estados, o sea, convierto, ¿sí? Voy a poner este en un buffer de 3 estados, ¿sí? De hecho, el de arriba no es necesario, realmente no es necesario que lo convierta en un buffer de, ¿sí? ¿Sí? Pero, ¿verdad? Si yo, sí, básicamente puedo decir ok. De hecho, puedo hacerlo complementario de esta manera. Lo vamos a hacer así. Fíjense, el de arriba, ¿sí? ¿Sí? Lógica positiva, el de abajo lógica negativa, lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para decir que ese pin es salida digital? Recuerden, este es el bus. ¿Cómo? Mándale un 1. ¿Sí? Aquí vamos a poner el E. ¿Sí? Entonces, con E igual a 1. Exactamente, y deshabilito el otro. ¿Sí? Y si quiero declararlo como entrada, o convertirlo en entrada, exactamente, sí, eso lo hago. ¿Sí? Esto va a ser salida, ¿sí? Y E igual a 0, ¿verdad? Y entrada. Fíjense, si mal no recuerdo, ese es el convenio que sigue Microchip en sus microcontroladores, ¿verdad? ¿Qué cosa? O sea, eso se puede cambiar, ¿no? Pues puedo poner uno de lógica invertida arriba y uno de lógica positiva desde abajo. Entonces un 1 es entrada y un 0 es salida. ¿Sí? De hecho, en ABR, ¿sí? Que es la arquitectura que usa Arduino, ¿verdad? Por lo menos en el Arduino 1, ¿sí? Usa ese convenio, ¿no? Pero el Microchip es de esta manera, ¿sí? Un 1, y vamos a ver un 1 en donde, ¿sí? Indica salida y un 0 es entrada, ¿sí? Bueno, si no es al revés, ¿sí? Es 0, como es 0 y 1 nada más,
Es fácil invertir la lógica, pero la idea es esa, ¿verdad? ¿Saben? Entonces fíjense bien, o sea, ¿cómo obtenemos un puerto paralelo entonces ahora? Exactamente, necesito un puerto de 8 pines, ¿qué hago? 8 de esos, exactamente. ¿Sí? Entonces, obviamente, fíjense bien, por cada pin yo necesito 2 cosas. ¿Sí? Eso es por cada pin. ¿Sí? Yo necesito especificar, ¿verdad? O sea, bueno, algunos le llaman la dirección. ¿Sí? No sé, no me gusta el término, se puede confundir con la dirección en memoria. Pero la dirección es, ¿sí? Van a decir, entrada o salió, hacia adentro o hacia afuera. O sea, si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? En este caso, fíjense bien, eso es nuestra EA. Y el otro es, ¿verdad?, el valor actual del pin. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por cada, o sea, el punto aquí es, ¿verdad? Por cada puerto, fíjense bien, yo voy a necesitar, y aquí le vamos a, o sea, para controlarlo, al final, por cada puerto, o sea, vamos a necesitar 2 registros. ¿Sí? Obviamente, cada registro va a ser del tamaño del puerto. En este caso, fíjense, para nosotros van a ser de 8 bits. ¿Sí? Entonces, en Microchip, fíjense bien, típicamente, ahí le voy a colocar así como tris X. Entonces, para definirlo, voy a poner aquí el modo de operación. ¿Sí? Y en el modelo que vamos a usar nosotros, fíjense, hay un registro que se llama port, que es para leer, ¿sí?, del pin, vamos a decir, esto es cuando es entrada, bueno, leer del puerto en todo caso. Y hay otro, fíjense bien, vamos a decir escribir. Eso por cada puerto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ya a nivel el modelo que vamos a usar nosotros, ¿verdad?, del microcontrolador, ¿sí?, 18F. Pero no me he olvidado de una letra ahí. Pero recuerden, la F de flash, ¿sí?, tiene puertos, o sea, los puertos que tiene, ¿verdad?, de entrada A, B, C, hasta el E. ¿Sí? Cada uno, hasta el D, son de 8, y si mal no recuerdo, el E es de 5. Son de 5 pinos, o 4, no recuerdo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden sacar las cuentas, cuántos pines realmente tenemos disponibles. ¿Sí? Recuerden, cada uno de ellos, ¿verdad?, se lo puede declarar como entrada o salida. Entonces, ¿de qué manera? Ok, y voy a anotar aquí, fíjense, para nuestro modelo, y al final son más de 2 registros, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner aquí 4. Como el modelo que nosotros estamos usando, fíjense bien, eso no está en el diagrama, yo lo puedo utilizar tanto como analógico o digital, cuando es entrada, básicamente. ¿Sí? Entonces hay un cuarto, ¿sí?, registro, ¿verdad?, para indicar si el pin va a ser analógico
Y eso cuando es entrada, ¿verdad? O digital. ¿Sí? Entonces básicamente tenemos que trabajar con esos 4 registros. Entonces, ¿cómo inicializamos un puerto? Es una secuencia de... ¿sí? Inicializar un puerto. Entonces lo que quiero, fíjense, en inicializar un puerto, voy a decir el puerto A, ¿sí? Primero, ¿verdad? Como digital. Segundo, voy a decir los bits, los pines, no sé, vamos a ver aquí, ¿verdad? Del 3 al 0, voy a usar, los quiero como entrada, ¿sí? Entrada, bueno, arriba habíamos dicho que entrada era 0, en 1. ¿Sí? Y los bits, o sea, restantes, ¿verdad? Del 4 al 7, los voy a querer como salida. ¿Sí? O sea, 0. ¿Sí? Creo que es el inverso de lo que dije arriba, ¿verdad? Al menos en Microsheet. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Para hacer esto, fíjense bien, yo necesito, si lo pongo en binario, ¿verdad? O sea, recuerden los bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, siguiendo este convenio, ¿verdad? Y los del bit del 0 a 3 son entradas, o sea, necesito poner unos ahí, ¿sí? Y el resto en 0, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué valor sería eso en hexadecimal, por ejemplo? ¿Sí? Podría escribirlo como 0F, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué registro tendría que asignarle ese valor? ¿Pero tris qué? Exactamente. O sea, la X aquí es pues X es A, B, C, D o E. Entonces es tris A, ¿verdad? Simple y sencillamente tris A es igual, lo puedo colocar en hexadecimal, ¿verdad? 0X, 0F. ¿Sí? Y como dije, fíjense bien que ¿sí? El valor es digital. ¿Sí? Entonces, o sea que todo el puerto, el ANSEL A, fíjense bien, lo voy a declarar, lo voy a asignar en 0, bueno, 0x0. ¿Sí? Sí. O sea, colocamos en ANSEL, básicamente el registro en el ANSEL, esa es la lógica. Si ponemos 0 es digital, si ponemos en 1 es analógico, ¿verdad? ¿Sí? El pin es analógico. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, dijimos los bits del 4 al 7, ¿verdad? Esa era la nueva página. Los bits del 4 al 7 son de salida. Supongan ustedes que lo que quiero hacer, ¿verdad? Es que el bit 4, y eso es vamos a tratar de replicar el famoso blinking LED, ¿sí? O sea, asumamos que en el pin 4, ¿verdad? Del puerto A usted tiene conectado un LED. Después de inicializar el puerto, lo que queremos hacer es, ¿sí? Empezar a alternar el valor, ¿sí? 0, 1, 0, 1, insertando algún delay. ¿Sí? ¿Cómo podría ser eso? O sea, en términos simples, como dije, ¿verdad? Entonces le voy a colocar aquí, ¿verdad? O sea, bit 4, ¿verdad? Igual a 0. Bueno, voy a colocar así. Pausa. ¿Sí? No sé, póngale una pausa. Luego, ¿sí? El bit de la posición 4. 1. Pausa. ¿Sí? Y repetir. ¿Sí? Y podemos ponerle un número aquí, voy a repetir paso 1. ¿Sí? 0, pausa, 1, pausa, repetir. ¿Sí? Entonces, si la pausa es suficientemente vamos a decir larga,
Y eso implica, no sé, más de probablemente 100 milisegundos, 100 milisegundos. O sea, nuestro ojo capta, ¿verdad? ¿Sí? El blinqueo. ¿Sabes? Creo que un poco menos, ¿verdad? O sea, todavía capta el ojo, el parpadeo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? En código, ahora en C. ¿Cómo le asigno 0 al bit 4? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, vamos a usar el lat. ¿Sí? De nuevo A, ¿verdad? Recuerda, en términos simples, o sea, para que lo mapeen, ¿verdad? Lo que hemos visto, pueden pensar que ¿sí? La declaración de lat es unsigned char. ¿Sí? ¿Sí? Es una variable de 8 bits. O sea, en términos simples eso es, una variable de 8 bits. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo poníamos en 0 un bit? Usando las operaciones de C. Ajá, era con el AND. ¿Cuál era la máscara? La máscara inversa. Entonces fíjense bien que aquí voy a aprovechar para, ¿saben? Hacer AND igual, ¿verdad? Eso lo tengo que decir, esto es equivalente a decir, ¿verdad? Lat A. O sea, es equivalente a decir lat A igual a lat A, ¿sí? AND algo. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir de esta manera compacta, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la máscara? Para poner el bit en 0. 1F. Solo es un bit el que yo quiero poner en 0. El de la posición 4. Entonces recuerden, la máscara era siempre mover 1 a la posición 4. Pero como lo que quiero es ¿sí? Ponerlo en 0, niego la máscara. ¿Sí? Recuerde, o sea, esta parte, sin esto, ¿verdad? O sea, lo que esto hace, ¿verdad? Es, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? O sea, mueve, recuerden que esto es corrimiento, es agarrar un 1 y moverlo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Obviamente si hago el AND, ¿verdad? O sea, con esta máscara lo único que voy a estar haciendo es, más bien estoy anulando el resto de los bits. Lo que quiero es al revés, ¿no? Anular este, ¿sí? Entonces tengo que dejar en 1 el resto y esto es negar. ¿Sí? Ok. Pausa, bueno, vamos a ver después que la función se llama diferente, vamos a asumir que delay, ¿sí? O delay ms, vamos a decir que delay en milisegundos, ¿sí? O sea, 500 milisegundos. ¿Sí? Ok. Luego de la pausa, ¿qué tenemos que hacer ahora? Exactamente, entonces, bueno, será lo mismo. O sea, será esto entonces, AND Ahora con el OR, ¿sí? Decimos OR igual, ¿verdad? ¿Sí? 1, el 1 corrió hasta la posición 4, que lo colocamos así. ¿Sí? Decimos ahora delay ms 500. ¿Cómo hago que esto se repita? Voy a agregar un ciclo, fíjense. De hecho, vamos a ver que es muy común esto, ¿verdad? Agregar, hacer esto, while 1. ¿Cuántas veces se va a repetir ese ciclo? Hasta que lo apague realmente. Sí, o sea, sí. Sí, eso significa while 1. Recuerden que 1 es true. ¿Sí? Entonces se va a repetir el ciclo de manera indefinida. ¿Sí? Y eso es así en términos simples, ¿verdad? O sea, cómo funcionan los puertos
paralelos, entrada-salida, en este caso, ¿verdad?, digital, de un microcontrolador. ¿Sí? Entonces con esto, ¿verdad?, vamos a hacer un par de cosas interesantes. Mañana vamos a hacer un ejemplo por ahí. ¿Sí? Vamos a probar en el simulador, ¿verdad? Vamos a estar usando el Proteus. ¿Sí? Igual, ¿verdad?, ya para este laboratorio, ¿verdad?, sí vamos a requerir, ¿verdad?, por ahí de LEDs y botones, ¿verdad?, para hacer un par de pruebas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ahí vamos a cerrar el día de hoy. ¿Sí?